árboles y ejes, sí señor. Y dentro de los árboles y ejes habíamos visto los diferentes tipos de solicitaciones que tenían, ¿se acuerdan? ¿A qué estaban solicitados? Flexión. Tracción, A torsión principalmente, porque transmiten potencia. Y Dale, Fioriti, dale que va bien. como dijo, flexión y bueno, los ejes están a torsión, perdón, a flexión. Era, pues soportaban cargas nomás. Y compresión también, para el caso del eje que transmite el movimiento a la hélice. Eso sería una flexión y dentro de la flexión tenemos una parte que va a estar traccionando y otra que va a estar comprimiendo, ¿sí? Pero bueno, como para ir sumándole solicitaciones al eje, en la clase de hoy vamos a analizar, ¿sí?, las solicitaciones por fatiga, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado esa palabra alguna vez? ¿Sabe de qué estamos hablando? Y es Sí, un sí. fallo que se da no Sí, por falla, digamos, en la resistencia del material, sino por una carga cíclica a la que se somete durante muchos ciclos a la pieza. Bien, muy bien, exactamente. Una carga por fatiga es un eje o un árbol sometido cíclicamente y repetitivamente por un largo periodo de tiempo a una carga, dependiendo el rango de esa carga, ¿sí?, o el esfuerzo, puede llegar o no a ocasionar una falla en el árbol, ¿sí? Los esfuerzos variables en un elemento tienden a producir grietas que crecen a medida que estos se repiten, ¿sí? O sea, si tenemos, supónganse, un eje girando, ¿sí?, o solicitado por una carga puntual, repetitivamente muchas veces, puede que el árbol absorba esa solicitación, haya una deformación elástica y no pase de eso. Pero también puede pasar que una carga chica, ¿sí?, donde el eje o el árbol no está solicitado, digamos, al límite de carga por fatiga, ¿sí?, puede que genere una falla en el material, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener un árbol sometido a un esfuerzo relativamente chico en comparación de su tensión su última tensión de rotura, pero al tener una carga cíclica muy repetitiva, va a ir produciendo en la superficie del material, ¿sí?, lo que denominamos microfisuras, ¿sí? Y estas microfisuras van a ir generando una fisura mayor hasta provocar la falla del equipo, ¿sí?, o en este caso del árbol. Pueden producir una falla después de una repetición de ciclos de esfuerzo. La teoría que estudia el comportamiento de los materiales sometidos a cargas variables se conoce como la teoría de fatiga, ¿sí? Bueno, haciendo un poco de referencia histórica, en el siglo XIX se detectó que los rieles del ferrocarril producían una falla repentina, ¿sí?, provocada por el paso de las ruedas del tren, ¿no? A pesar de haber sido construido con acero dúctil, se observó una falla súbita de tipo frágil. Significaba que la carga
que absorbiera bien, pero al ser tan repetitiva tantas veces, provocaba una falla inesperada. Los ejes sometidos a cargas transversales que generan flexión están, tal y como lo vamos a ver ahora, debido al giro de un eje, en cualquier punto de la periferia pasa de un punto T1 de la figura esta, ¿sí?, a un punto T2, T3 y T4. Si nosotros a este árbol le provocamos un momento flector, ¿sí?, donde vamos a tener una zona que va a estar, como decíamos hace un ratito, comprimida y otra traccionada, ¿sí?, y si a su vez, si a ese eje lo sometemos a una rotación, ¿sí?, el eje va a tener un determinado ciclo como se muestra en la figura, ¿sí? Cualquier punto en la periferia soporta un esfuerzo que varía máximo en tracción hasta un mínimo en compresión, ¿sí? En la flexión el eje va a estar siempre flexionado, a su vez por peso propio, por los componentes que éste tenga. Cuando hablo de eje me refiero genéricamente al árbol. Cuando éste tenga algún elemento colocado en el árbol, como ya sea una polea o un elemento que le provoca al árbol una deformación, una flexión, ¿sí? Si a ella le damos giro, vamos a tener una tensión máxima, ¿sí?, en este punto. En este caso, si el momento está aplicado como muestra la figura, de tracción, ¿sí?, una tensión máxima. Al estar girando en el punto 2, va a ser nula. Una tensión de compresión en el punto 3, una nula en el punto 4, y así se va a ir repitiendo con cada una de las vueltas que ese árbol dé, ¿sí? Variación sinusoidal del esfuerzo en cualquier punto de la sección. En los puntos de la periferia se da la mayor amplitud, ¿sí? Esto sería cómo se comportaría las tensiones, ¿sí?, en un eje que está girando, ¿sí?, sometido a un momento flector constante. Bueno, suponiendo que el término fatiga, seguimos con el ejemplo de la rueda del tren. El término fatiga fue usado por primera vez por el señor Poncelet para describir la situación de falla en los materiales sometidos a cargas variables, ¿sí?, debido a que la falla por fatiga tiene una apariencia frágil. Se pensaba que el material se había cansado, ¿sí? En realidad lo que estaban haciendo ese material es teniendo esas microfisuras que se iban agrandando cada vez más con el correr de los ciclos, ¿sí? Se iba puliendo la superficie hasta que cuando tenía un área muy pequeña se producía una fractura frágil, ¿sí? Yo acá busqué un dibujito en internet para que lo aprecien, ¿sí? Fíjense cómo es el fallo por fatiga, ¿sí? Tenemos una zona de avance de fisura, como decíamos, como las máximas tensiones las vamos a tener en la superficie, es ahí donde se producen las microfisuras, ¿sí? Esas microfisuras, con el correr de los ciclos, se empiezan a propagar, ¿sí?, y cada vez se hacen más profundas. Entonces, esas microfisuras se empiezan a agrandar. Como ese eje está girando, ¿sí?, los dientes o los granos del material que se han ido desprendiendo por la fisura se empiezan a pulir, ¿sí?, con la carga cíclica se empiezan a pulir, y lo que hace es ir desgastando las crestas del material. Por eso vemos que es muy característico en las fallas por fatiga, una zona del eje donde vamos a tener el material pulido, como una especie de pulido. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de fractura, ¿sí? Cuando el área
de la superficie ya no soporta la carga que tiene aplicada, ¿sí? Hay una falla frágil, ¿sí? Pero todo inicia por la fatiga. En los buques es muy común ver este tipo de fallas porque están soportando mucha carga cíclica, hay mucho elemento rotante, ¿sí? Cargado, y hay carga cíclica. No tanto en los ejes portahélices, ¿sí? He visto ejes portahélices rotos por fatiga, ¿sí? Y muchas veces se detecta la falla indirectamente. ¿Qué significa? Que haciendo un ensayo no destructivo en la superficie, ¿sí? Para detectar microfisuras o fisuras, ¿sí? Puede que no la detectemos y que la fisura esté adentro, ¿sí? Pero siempre se genera en la superficie. Por eso, los ejes portahélices, cada vez que nosotros desmontamos del buque, ¿sí? El ensayo no destructivo de tintas penetrantes, que se le realiza tanto a los chaveteros como a los apoyamientos, es para eso mismo, ¿no? Para detectar la presencia de fisuras en la superficie. Si nosotros detectamos en el eje una fisura, ¿sí? Porque la tinta penetrante me cantó que había una fisura, podemos repetir el ensayo para estar seguros, y si en la repetición del ensayo nos vuelve a dar una fisura, lo que se hace es tratar de detectar la profundidad de esa fisura, ¿sí? Esto se hace con un mecanizado en la superficie, ¿sí? Ingresando hasta tratar de lograr que la fisura desaparezca. No siempre desaparece. Puede que nosotros entremos con la herramienta del torno a donde detectamos una fisura y puede que siga estando. Eso es un mal augurio porque evidentemente la fisura ya propagó mucho, ¿sí? Y estamos corriendo el riesgo de que tengamos una falla por fatiga. El primer indicio de fatiga en lo material son las microfisuras en la superficie, ¿sí? En un ejemplo práctico de una rotura por fatiga, imagínense un eje portahélice de un buque de porte relativamente grande, ¿sí? De acero, tamizado en bronce. Detectamos en la inspección del eje, por intermedio de ensayo de tintas, en el apoyamiento que se realiza entre el eje y la camisa, una fisura, ¿sí? Y una fisura que tenía una determinada proporción, digamos, no era despreciable, ¿sí? Eso lo canta el ensayo no destructivo de tintas. Y cuando nosotros quisimos limpiar la fisura, que eso generalmente se hace con una herramienta de forma, para no generar un concentrador de tensiones, cuando yo meto la herramienta, se hace con una herramienta de forma, ¿sí? Lo que detectamos es que la fisura había desaparecido, entre comillas, lo digo, porque al hacer el ensayo de tintas, la fisura seguía estando, o sea que nunca desapareció. Por ahí visualmente, cuando haces la inspección visual, no la detectás, pero sí con la tinta o con otro método que puede ser el Magnaflux, ¿sí? Que es con partículas magnéticas, seguramente lo han escuchado, detectan la fisura. Como esa fisura proseguía, lo que se hizo, ¿sí? Ir un poquito más allá en el estudio o en el análisis, ¿sí? Y supónganse que este era, bueno, imagínense que es un eje portahélice derecho, ¿no? Esta era la camisa, y acá estaba
la detección de la fisura, ¿sí? Como la fisura seguía, si lo hacemos, le damos un zoom, nosotros trabajamos la fisura con una herramienta de forma en el torno, ¿sí? Para hacer esto, obviamente, ustedes tienen que ya saber cuál es el límite que yo tengo para irme con la herramienta, porque obviamente voy a tener un diámetro mínimo, con el cual no voy a poder superar. Pero bueno, encontramos que esa fisura proseguía. Entonces, mediante un palpador y por ultrasonido, ¿sí? Lo que hicimos fue detectar, a ver, a qué profundidad estaba la fisura desde la superficie, cuánto había propagado la fisura en la superficie. Entonces, con un instrumento sofisticado de ultrasonido, ¿sí? Lo que hicimos fue detectar, mediante el ultrasonido, a ver dónde teníamos un punto de discontinuidad, ¿sí? Estos equipos funcionan al rebote. ¿Sí? Si el haz ultrasónico que emana el palpador, esto va conectado a una pantallita, ¿sí? Y acá, mediante una escala, nos indican los rebotes. Si no encuentra rebote, voy a tener un rebote lejos, pero no voy a tener un ruido cerca. ¿Qué detectamos? Que justo en este punto y a determinados diámetros, ¿sí? El palpador se puso acá, se puso acá, se puso acá, encontramos el rebote de la fisura. Supónganse, a medida que íbamos transitando, teníamos un ruido que era un rebote y volvía, un rebote y volvía, ¿sí? Significaba que estábamos dando con el haz en la fisura directamente. Y el dato interesante acá, en este punto, y es muy válido el ejemplo, es que la fisura casi que llegaba al centro del eje, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que teníamos un eje portahélice andando prácticamente con lo justo, ¿sí? O sea que si no se detectaba esa fisura a tiempo en la inspección, podría durar una marea, 2 mareas y tener una falla por fatiga. Después, haciendo un análisis más estricto, cortamos el material y obviamente nos encontramos con este tipo de escenario, ¿sí? Ya había una fisura muy avanzada y faltaba muy poquito para que se produciera una fractura frágil como la de la figura. O sea que no es un tema menor el hecho de la fatiga en los materiales. Bueno, como corolario, el ingeniero alemán encontró además la existencia de un límite de resistencia a la fatiga, ¿sí? Un límite de fatiga, denominado límite de fatiga, ¿sí? Hasta cuándo los materiales pueden no fallar, dependiendo de la carga que tengan, y hasta dónde yo tengo el límite. Entonces, se hicieron ensayos con ejes solicitados, tanto con carga como con carga cíclica, ¿sí? Y se fue creando un diagrama de fatiga, ¿sí? Warren realizó pruebas sobre probetas de acero sometidas a flexión giratoria, denominada así al tipo de carga que se genera en un elemento que gira sometido a un momento flector constante. Imagínense un árbol, ¿sí? Flexionado y girando a una determinada rotación. En dicha prueba se pretendía relacionar los límites de esfuerzo a los cuales se sometían las probetas, con el número de ciclos de carga que soporta hasta la falla, ¿sí? Bowler obtuvo un diagrama como el que vamos a ver ahora, ¿sí? Conocido como el diagrama de esfuerzo, número de ciclos.
o diagrama de vida resistencia de bola. El esfuerzo resistencia S corresponde al valor de esfuerzo máximo. Esfuerzo variable en un eje girando sometido a un momento flector constante, a la cual se somete la probeta, y NC es el número de ciclos de esfuerzo, ¿sí? La línea del diagrama representa aproximadamente los puntos reales de fallas obtenidos en los ensayos, ¿sí? Este es el diagrama de fatiga o de carga en función de los ciclos, ¿sí? Tenemos una carga máxima, ¿sí? Y tenemos una carga por donde el cual va a haber una zona, que ahora lo vemos bien, donde la pieza no va a fallar nunca por fatiga, dependiendo de la carga que tenga, o sí. O sea que para el rango donde la pendiente de la curva es negativa, entre menor sea el esfuerzo a la cual se somete la probeta, mayor es su duración, ¿sí? Entre menor sea el esfuerzo en esta zona, mayor es la duración. Si yo tengo una carga por acá, fíjense que tengo, no va a fallar nunca por fatiga, ¿sí? Ahora, cuando hago un poquito la carga más grande, y dependiendo del número de ciclos repetitivos, voy a estar en una zona del dibujo donde no voy a tener falla por fatiga. ¿Se entiende? Sí, sí. Cualquier duda, chicos, que tengan me van preguntando, por favor. Yo tenía dos consultas. Sí, adelante, te escucho. La compresión y la tracción en los distintos puntos del eje, de la periferia. ¿Eso qué se da por alabeo o por qué es? Mira, puede ser por peso propio del eje, si es un eje muy esbelto y pesado, ¿sí? O por la cantidad de elementos que tenga contenido ese eje. ¿Se entiende? Por ejemplo, nosotros en un eje portahélice, ¿sí? Para poner el ejemplo de un buque, tenemos generalmente un eje portahélice que está apoyado en dos puntos que son los cojinetes, ¿sí? Y a su vez tenemos la hélice que está en voladizo, ¿sí? Hay una parte de ese eje que va a estar flexionado por el peso de la hélice, ¿sí? Sí, Y a su vez va a estar girando. sí. O sea, cualquier elemento que le pongamos al árbol o al eje, ¿sí? Va a generar una Está bien. carga que le va a generar un momento flector. Imagínate si no un ejecito de una bombita que tiene una polea, una correa, esa correa también le está generando un esfuerzo de flexión y a su vez está girando. Claro, o sea que es por ejemplo, por el peso propio del eje o por las cargas que esté soportando. Que en Exactamente. distintos puntos al estar girando, está bien. Listo, perfecto, gracias. Exactamente. Supónganse, si yo tengo el eje de una bomba, como daba el ejemplo recién, una bomba que va a estar alimentada por un motor de 50 HP, ¿sí? Le estoy aplicando ahí un momento torsor. Si esa carga que a la cual está sometida el eje y girando un determinado número de revoluciones, estoy en un rango, por acá, no voy a tener problema. Ahora, si la bomba, por un determinado motivo, empieza a cargar más porque está más solicitada y el esfuerzo ya se me eleva, voy a ir achicándole la vida. ¿Por qué? Porque voy a entrar en un rango donde va a empezar a trabajar la fatiga, se van a empezar a generar lo que hablábamos, esas microfisuras en la superficie. El diagrama para muchos aceros es como el del lado de la curva ABC, ¿sí? Sería esta curva que está acá, esta pendiente negativa que decíamos, hasta llegar a esta línea que ahora vamos a ver qué es.
La curva tiene un codo donde la tensión es igual a la tensión E' y el número de ciclos de 106 ciclos, a partir del cual el esfuerzo que produce la falla permanece constante. Esto indica que si la probeta se somete a un esfuerzo menor, ¿sí? O sea, menor a este, esta no fallará, es decir, la probeta tendrá una vida infinita. Infinita en función de la fatiga, ¿sí? A niveles superiores de esfuerzo, la probeta fallará después de un número de ciclos de carga, y por lo tanto tendrá una vida finita. Como la tensión E es el límite por debajo del cual no se produce falla, ¿sí? Esta tensión se la conoce como límite de fatiga, ¿sí? Por debajo de esta tensión, del límite de fatiga, voy a tener infinitos ciclos donde la pieza no va a fallar. Si yo supero ese límite de fatiga, sobre todo en los aceros, que tienen esta pendiente, voy a tener un número limitado de ciclos, ¿sí? En este punto, si yo supero esa tensión, no, si yo estoy en este punto, voy a estar al límite de la fatiga. Muchos aceros al carbono y aliados, y algunos aceros inoxidables, hierros, aleaciones de molibdeno, de titanio, y algunos polímetros poseen un codo a partir de la cual la pendiente de la curva es nula. Y lo que veíamos recién, esa recta prácticamente. Otros materiales como el aluminio, el magnesio, el cobre, las aleaciones del níquel, algunos aceros inoxidables, y aceros de alto contenido de carbono y de aleación no poseen límite de fatiga, teniendo comportamientos similares al lado de una curva ABD de la figura de la que vimos, ¿sí? A, B, D. A pesar de que la pendiente de la curva puede ser menor para un determinado número de ciclos, mayores a aproximadamente 107, teóricamente no existe un nivel de esfuerzo, por pequeño que éste sea, que nunca produzca la falla en la probeta. La prueba de flexión giratoria que arrojan los datos de la curva tensión número de ciclos se convirtió en estándar. Para muchos materiales de ingeniería se han desarrollado estas pruebas con el fin de determinar su comportamiento cuando se someten a cargas variables y específicamente para encontrar los límites de la fatiga o la resistencia a la fatiga por un número de ciclos determinados. Significa que cuando tenemos que ensayar un material, ¿sí? También sería bueno ensayarlo a la fatiga. Fíjense que a partir del punto B, ¿sí? Donde la pendiente continúa, no hay límite de fatiga, y, por ejemplo, el aluminio no posee límite de fatiga, ¿sí? ¿Qué significa que no posee límite de fatiga? Que en algún momento de su vida, y si hay un aumento de ciclos de carga, ¿sí? Este va a fallar. O material frágil, como puede ser un acero de alto contenido de carbono, como decíamos recién, también se fragiliza. Bueno, teoría de fatiga, otra solicitación de los árboles, ¿sí? Y por último, lo que está en juego a la hora del cálculo de una solicitación es la velocidad crítica a la cual está girando, ¿sí? Recién veíamos que un eje podía girar y esa carga constante que tenía generaba un momento de flexión que producía, dependiendo del número de ciclos, una microfisura en la superficie porque era el lugar de mayor tensión, ¿sí? En este caso, el análisis que se hace también es en función de la velocidad, ¿sí? De la velocidad del eje. Todos los ejes
en presencia de cargas externas se deforman durante la rotación, ¿sí? La magnitud de la deformación depende de varios factores, ¿sí? De la rigidez del eje, o sea, qué rigidez tiene el eje, o sea, de qué material, de cómo esté soportado, ¿sí? De la masa total del eje, hay veces que se desprecia, pero hay veces que no, dependiendo de la geometría, las dimensiones, de las partes que se le adicionan, ¿sí? Cualquier componente que pueda tener vinculado el eje, del desequilibrio de la masa con respecto al eje de rotación, ¿sí? Si es que tengo una masa colgada en el eje, colgada me refiero a alguna polea, algún elemento, un engranaje, lo que sea que esté vinculado ahí, hay que tener en cuenta el desequilibrio de esa masa, y del amortiguamiento presente en el sistema, ¿sí? Si tengo o no un elemento amortiguador. La deformación, considerada como una función de la velocidad, presenta sus valores máximos en las llamadas velocidades críticas, ¿sí? Pero solo la más baja, que es la primera velocidad, o ocasionalmente la segunda, tienen importancia a la hora del estudio o del cálculo, ¿sí? Las otras son generalmente tan altas que están muy alejadas de las velocidades de operación. O sea, vamos a tener estudio la primera o, en su defecto, la segunda velocidad de servicio, porque el resto están fuera de alcance de falla, ¿sí? Porque son muy altas. En la primera velocidad crítica, la flexión del eje sigue la forma más sencilla, ¿sí? Que es la que vemos en la figura, y la segunda velocidad crítica, la flexión sigue la segunda forma más sencilla, que sería la otra figurita, y así sucesivamente. Por ejemplo, en el eje soportado en sus extremos, ¿sí? Y con dos masas relativamente grandes en comparación del eje, ¿sí? Fíjense que la masa del eje pasa a ser despreciable en función de los elementos que este soporta, se deforman según la configuración mostrada en la figura. En la primera figura, cuando rota en la primera velocidad crítica, ¿sí? Y en la segunda, cuando está girando en la segunda velocidad crítica, ¿sí? Esto, ¿por qué se da? Porque la velocidad entra a estar relacionada con la frecuencia natural de oscilación del material, ¿sí? Cada material tiene una frecuencia de oscilación natural que, si ustedes habrán escuchado, cuando un elemento entra en resonancia es porque es igual a la frecuencia con la frecuencia natural, ¿sí? Pasa ese rango y y el elemento deja de vibrar, si es que estaba vibrando, ¿sí? La frecuencia natural de un eje en flexión es prácticamente igual a la velocidad crítica, ¿sí? Ese es un dato importante. La frecuencia natural es prácticamente igual a la velocidad crítica. Y generalmente se toman como iguales. Existe una diferencia muy pequeña debido a la acción giroscópica de las masas. Pero básicamente se toma como que la frecuencia natural del material es igual a la velocidad crítica de este, ¿sí? Cuando hablamos de velocidad, hablamos de W, velocidad angular, ¿sí? Esa velocidad angular va a depender de la velocidad que lleve el eje. Claro, sí, sí, sí. Eso es la velocidad a la cual está girando el eje, ¿sí? En este caso, las masas, al estar solidarias al eje, en este caso están girando, o rotando, mejor dicho, igual que en la misma rotación que el eje.
Para un eje que lleva unida una sola masa, ¿sí? Como ven ahí en los ejemplos, si la masa es pequeña en comparación con la masa que la lleva unida, la primera velocidad crítica puede calcularse por la expresión que tenemos acá, ¿sí? Velocidad crítica va a estar dada en una unidad en radianes por unidad de tiempo, pues a radianes por segundo, ¿sí? W. Donde m en la expresión es la masa, ¿sí? Y K la constante de resorte del eje, ¿sí? Cuando vemos resorte, más adelante vamos a ver bien de dónde sale esa K, pero es una constante que la tienen todos los materiales, ¿sí? Y es una constante que se denomina de resorte, con la letra K, que es la fuerza requerida para producir una deformación unitaria en el punto de localización de la masa, ¿sí? O sea, cuánta es la fuerza que yo tengo que hacer para que provoque en ese punto una deformación, ¿sí? Esta relación que vemos acá es independiente de la inclinación del eje, ¿sí? Ya sea en forma vertical, horizontal o una forma intermedia. El símbolo X que vemos acá representa la deformación del eje durante la rotación, ¿sí? En el punto de localización de la masa, ¿sí? Tomando como el centro de gravedad en ese punto. Esa X es la deformación del eje, ¿sí? Digamos lo que sería la flecha del mismo. Otra expresión con la cual definimos a la velocidad crítica, ¿sí? Viene dada por la expresión que vemos acá, también en radianes por unidad de tiempo, que es la raíz cuadrada de g dividido θ, donde θ es la deformación estática, deformación producida por una fuerza, ¿sí? mg igual a w, hablamos del peso, en el punto de localización de la masa, ¿sí? O sea que el eje en estado estático tiene una carga, la deformación que produce ese peso, esa W, ¿sí? La denominamos deformación estática. Y G es la constante de gravitación, ¿sí? La constante de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, o dependiendo la unidad que usemos, ¿sí? Esta sería otra forma de representar la velocidad crítica de un eje con una masa, ¿sí? Para un eje de sección transversal constante, ¿sí? Digamos que el eje es el mismo en toda su longitud, simplemente apoyado en sus extremos, sin otra masa fuera de la propia, ¿sí? O sea que tenemos un eje que no tiene ninguna masa asociada, como era el ejemplo anterior, ¿sí? La primera velocidad crítica va a estar muy cercana a esta expresión, ¿sí? Donde la deformación estática máxima es la producida por el peso propio, ¿sí? Por la carga distribuida uniformemente sobre el eje, o sea, el peso propio, y la constante de gravitación, ¿sí? Esto sería la velocidad crítica de un eje de sección transversal constante que no tenga ningún elemento vinculado. Entonces tenemos como velocidad crítica esta o esta en función de la deformación requerida unitaria, o esta en función de la deformación estática producida por el peso del elemento vinculado al eje, ¿sí? Fíjense que en estos casos es despreciable, como dijimos, la masa del eje. Ahora bien, para un eje de masa despreciable, con varias masas concentradas unidas a él, ¿sí? Supongamos que tenemos varios elementos, ¿sí? Vinculados a ese eje.
La primera velocidad crítica es aproximadamente, ¿sí? Es aproximadamente, como lo indica la ecuación de Rayleigh-Ritz, ¿sí? Es esta expresión que vemos acá, de la cual es, como vimos anteriormente, la raíz cuadrada, ¿sí? De G por la sumatoria, ¿sí? Desde 1 al número total de masas, ¿sí? Del peso de cada una de las masas por, ¿sí? La deformación estática de la masa enésima en ese punto, ¿sí? O sea, la deformación que provoca la masa individualmente al eje, ¿sí? La misma ecuación puede usarse para calcular la primera velocidad crítica de un eje que tiene una masa distribuida, ¿sí? Como es este caso. Se divide la masa distribuida en un número de partes, ¿sí? M1, no se ve ahí, pero dice M2, M3, M4 y M5, pedacitos. Se considera la masa de cada parte como si estuviera concentrada en su propio centro de gravedad, ¿sí? Como si fuera una carga de este tipo, pero concentrada acá, donde está la flechita. La experiencia da el número de subdivisiones que deben usarse, pero puede verse que con una partición no muy refinada se obtiene una buena precisión, ¿sí? O sea, lo que hacemos es dividir el eje en determinadas partes, ¿sí? Tomar el centro de gravedad en ese punto y a partir de ese punto calcularlo como si fuera una masa individual, pero es un árbol con una carga uniformemente distribuida en este punto o en este. Otro tipo de ecuación que entra en juego en la hora de velocidad crítica es la ecuación de Dunkerley, ¿sí? Que también es una, al igual que la de Rayleigh-Ritz, es una expresión también aproximada de la velocidad crítica del eje, ¿sí? Proporciona otra aproximación para la primera velocidad crítica de un sistema de masas múltiples, ¿sí? Cuando hablamos de masas múltiples, hablamos de un sistema como el del gráfico. ¿Qué dice la ecuación de Dunkerley? Dice que WC es la primera velocidad crítica del sistema de masas múltiples. W1 es la velocidad crítica que existirá con la presencia aislada de la masa número 1, ¿sí? O sea que está esa masa sola. La velocidad crítica 2 con la presencia aislada de la masa número 2 y así sucesivamente, ¿sí? O sea que es la sumatoria de las velocidades críticas de cada una de las masas como si estuviesen trabajando en forma aislada, ¿sí? La podemos sacar de esta expresión o de esta expresión. Bueno, como decíamos recién, estas dos expresiones que vimos son aproximadas a la primera frecuencia natural de vibración del eje, ¿sí? La cual se supone igual a la velocidad crítica de rotación. En general, la ecuación de Rayleigh-Ritz sobreestima la frecuencia natural, ¿sí? Mientras que la de Dunkerley la subestima, ¿sí? Pero básicamente son las dos expresiones de aproximación. Uno está un poquito pasado, la sobreestima, y otro la subestima, ¿sí? Y por último, las velocidades críticas más altas, también siguiendo el ejemplo, para sistemas con masas múltiples, requieren cálculos mucho más extensos que los necesarios para determinar la velocidad crítica más baja, ¿sí? O sea, la primera velocidad. Existen muchos métodos para dicho efecto. Aquí se da la ecuación para un sistema con dos masas, ¿sí? Esta es la ecuación que se denomina la ecuación de frecuencia, ¿sí? Donde es una ecuación bicuadrática con dos raíces positivas, donde lo que hacemos es colocar las velocidades críticas de cada uno de los
de las masas trabajando aisladamente, ¿sí?, en el sistema. Las dos masas M1 y M2. La constante alfa son coeficientes de influencia, ¿sí?, donde alfa 1, 2 es la deformación en el punto de localización de la masa 1, ¿sí?, cuánto deformó, producida por una carga unitaria localizada en el punto de la masa número 2. ¿Sí? O sea que, ¿por qué es una influencia? Porque está poniendo la influencia 1, 2, está diciendo que la deformación en el punto de ubicación de la masa 1, ¿sí?, pero producida por la masa que tiene al lado, ¿sí? Sería el alfa 1, 2, sería la deformación que se produciría acá, pero provocada por esta masa, ¿sí? Alfa 1, 1 es la deformación en el punto de la masa número 1 producida por una carga unitaria en el punto 1, ¿sí? El teorema de reciprocidad de Maxwell establece que alfa 1, 2 es igual a alfa 2, 1, digamos. La influencia de la 2 en la 1 es igual a la influencia de la 1 en la 2, ¿sí? Fíjense que todo este sistema está igualado a 0. A partir de ahí, hace una matriz y se determina, en función a la cantidad de masas que yo tenga, la frecuencia la frecuencia o la velocidad crítica del sistema. Vamos a algunos ejemplitos para que lo entendamos mejor. En el eje que vemos en la figura, ¿sí?, tiene dos masas, la masa M1 y M2, ¿sí?, con un peso de 50 libras y una de 100. Se encuentran las deformaciones estáticas, digamos, que pudimos medir cuánto se deformaba el eje con cada una de las masas, ¿sí?, donde ahí tenemos el valor en pulgadas. Determinar la primera velocidad crítica ignorando la masa propia del eje. Haciendo la sumatoria, como vimos en la fórmula, ¿sí?, la sumatoria de los pesos por la deformación estática, y dividido el peso por la deformación estática al cuadrado, tenemos la velocidad crítica. Esta formulita viene de esta expresión de masas, para un eje de masa despreciable con varias masas concentradas unidas, ¿sí? Nos da que con esas masas el eje tiene una velocidad crítica de 6.250 RPM. ¿Está? Bueno, esto son deducción de las ecuaciones que no las vamos a pasar por alto. Aguantemos un chiquitín. Bueno, ¿se acuerdan que en la clase pasada yo les comenté que para hacer el ensayo de tracción de un material se hace con una probeta? Bueno,
en el ensayo por fatiga que vimos hoy, que me quedó colgado, también se utiliza una probeta, ¿sí? Y un número de cargas conocidas para determinar el límite de fatiga del material, ¿sí? También se utiliza una probeta con una máquina especial que hace ese tipo de ensayo, ¿sí? Che, qué poquito que somos hoy, ¿eh? Poca concurrencia. Bueno, seguimos. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, por ahora No, no. no, por ahora. Bueno, entonces, como para ir cerrando esta unidad, ¿sí? Vamos a ver un poquito la representación de los ejes, ¿sí? Y algo que ya hablamos en la clase pasada, pero que vamos a seguir nombrando hoy, es los diferentes tipos de materiales que se pueden utilizar, ¿sí? Seguramente ya han tenido dibujos técnicos ustedes, pero la forma de representar un eje en un plano, ¿sí? Es básicamente como lo muestra la figura. ¿Sí? Donde cada una de las cosas está acotada, hay un corte donde representa, ¿sí? El chavetero. Está alguna descarga. Ahora vamos a ver qué es cada uno de esos estas representaciones. Lo mismo con un eje estriado, ¿sí? Fíjense que se hace una vista en corte para definir que ese eje, ¿sí? Es hueco. Generalmente las bombas hidráulicas tienen este tipo de acople estriado, ¿sí? Y las diferentes terminaciones de los árboles y sistemas de retención, ¿sí? Un tope, fíjense que este tiene una especie de remache, ¿sí? Este está apoyado, este estriado con un seguro, con una tuerca, con un bulón, perdón, trabándolo para que no tenga un movimiento axial la pieza que está soportando, así que puede ser un engranaje estriado, una tapita también, ¿sí? Para evitar el giro, un seguro, denominado seguro Seger, otra tapa también abulonado, una rosca con una tuerca, ¿sí? Todo lo que hace, evitamos le damos sujeción al elemento que está contenido en el árbol, ¿sí? En este caso, esto tranquilamente puede ser una polea, ¿sí? Puede ser a grandes rasgos una hélice, ¿sí? Un cónico y una tuerca que la aprieta. De esto hay mucho en la industria, ¿sí? Los seguros Seger se utilizan para evitar trabas, para realizar trabas para contener ese movimiento axial que les comentaba, ¿sí? Pasadores también, eso es otra opción válida a la hora de hacer una retención, ¿sí? Y fíjense los asientos en los ejes. Importante, ¿sí? Son los radios de acuerdo, ¿sí? Que se realizan en cualquiera de los asientos para evitar, ¿sí? En este caso, concentradores de tensiones. Esto básicamente estamos haciéndole un zoom a esta parte de acá. Siempre es bueno trabajar
¿sí? Con planos conformes, legibles, y donde el tornero o el técnico mecanizado, ¿sí? Sepa tomar lectura del plano, interpretarlo y llevarlo a la ejecución. Bueno, más tipos de soportes. Este es familiar. ¿A qué se parece esto? ¿Un portabuje? Perdón, ¿Cómo? ¿a cuál te referís? Este que está acá. La base de un timón. La base del timón. ¿Cómo se llama? El cojinete. No. Vieja, le dicen a veces. Esto, ¿cómo se llama? Tintero, ¿no es? El tintero. A ver, de a poquito vamos queriendo. Uno dice tintero, ¿sí? Acá hay tres elementos fundamentales de un eje. Uno, el tintero, como bien dijeron los chicos ahí, que sería esta También. pieza de acá. ¿Está bien? En el medio Sería tiene la esto. mecha del timón. Esta es la culminación ¿de qué? De la mecha. El eje del timón. No. Digamos lo que sería la madre. A ver, otro. Es el sistema de timón, o sistema de gobierno, mejor dicho, está claro. Ahora, ¿qué parte es esa que está ahí? Tiene un nombre particular. Hablamos del tintero, que es el alojamiento que está acá en el codaste, que tiene un buje. Esto se denomina pinzote. Acá arriba está la pala de timón. Y la mecha es lo que vincula la pala con la mecha del timón. Pero no, esto no es parte de la mecha del timón, es parte de la pala. Se denomina pinzote. ¿Está bien? Sí. Y esto que está acá abajo, esto, ¿cómo se llama? La lenteja. Muy bien. Entonces tenemos el tintero, tenemos el pinzote y tenemos la lenteja. ¿Estamos bien? ¿Y eso cómo se llama toda la parte que está acá abajo del barco? Que hace esto acá, ¿sí? ¿Cómo se llama todo esto? Este soporte. El codaste. El codaste. Muy bien. El codaste. Bueno. ¿Vieron que sale? Bueno, diferentes tipos de árboles. Árboles de sección constante son usados en árboles que transmiten solo momentos torsores sin soportar momentos flectores, ¿sí? Por eso le decía, las bombas, por ejemplo, hidráulicas, tienen este tipo de árboles, ¿sí? Transmiten torque. El de abajo es un árbol escalonado, son los más ampliamente usados. El escalonamiento es determinado por la distribución de los momentos flectores y torsores, ¿sí? Si hacemos un diagrama de esfuerzo en función de la solicitación en cada uno de los puntos, ¿sí? Por eso la diferencia de diámetro, ¿sí? Acá seguramente estamos soportando un torque, acá otro, y acá son los dos elementos de apoyo, ¿tá? Árbol con talladuras especiales son árboles en los cuales se realizan elaboraciones especiales como piñones o tornillos, ¿sí? Ya puede ser un piñoncito de un engrane tallado en el mismo eje, ¿sí? Y los soportes, ¿sí? Son diferentes ejemplos de árboles que se van a encontrar en la práctica cotidiana, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las zonas típicas que tienen los árboles?
Hay varias, ¿sí? La ranura para permitir la salida de la muela del rectificado, ¿sí? Básicamente lo que sería esto es la descarga de la herramienta. Cuando el tornero está trabajando acá, en este punto, perdón, lo que necesitamos es hacerle una descarga a la herramienta para salir, ¿sí? Viene mecanizando, llega hasta ese punto, y a su vez, esta parte de acá, al tener dos diámetros diferentes, para que no quede ahí un concentrador de tensiones, lo que se hace es hacerle un radio de acuerdo, ¿sí? O sea que es el aliviamiento de la herramienta y el radio de acuerdo para evitar un concentrador de tensiones. ¿Está? Muñones de apoyo para los cojinetes de rodamiento o deslizamiento, ¿sí? Básicamente serían los soportes donde ese árbol va a estar apoyado, ¿sí? En este caso, en este punto voy a tener un apoyo, ¿sí? Y en este punto voy a tener otro apoyo. Ahí, ¿qué puedo poner? Puedo poner un cojinete, puedo poner un rodamiento, ¿sí? Cualquier elemento que soporte al árbol y que a su vez a este le permita girar libremente, ¿sí? El escalón de apoyo, ¿sí? Ahora vamos a ver cada uno de estos puntos, si quieren ya lo vamos viendo. Sirve para absorber las cargas axiales de los árboles, ¿sí? Producto de los elementos que vinculan a él, y transmitirlas a los apoyos o anclajes, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, en este soporte un engranaje, ese resalte me va a servir primero de posicionador, ¿sí? Yo cuando clave, básicamente, cuando coloque esa pieza por interferencia, ese tope de acá lo que me va a dar es el final. Voy hasta ahí, ¿sí? Ese resalte me va a permitir posicionar y a su vez, como decíamos recién, soportar las cargas, si es un engranaje helicoidal, ¿sí? Las cargas axiales que éste le pueda transmitir al eje por los esfuerzos, ¿sí? Y a su vez, transmitírselo a los soportes. Zona de ajuste para el montaje, ¿sí? En la zona 4, digamos, esta es la zona donde iría vinculado, por ejemplo, lo que dijimos recién, puede ser un engranaje, puede ser un piñón, puede ser una polea, cualquier elemento que nos va a servir a nosotros para transmitir, ¿sí? O para recibir potencia, ¿está? Esta zona generalmente está bien mecanizada, está bien tratada, ¿sí? Dependiendo de la solicitación que tenga, se le puede llegar a hacer un ensayo, un tratamiento de dureza superficial, y tiene que tener un acabado muy preciso, ¿sí? Porque si ahí va a estar clavado por interferencia, que cuando veamos allá en la segunda parte de la materia los diferentes tipos de ajuste, vamos a ver qué es el clavado por interferencia, pero bueno, debemos tener la medida bien finita a la hora del mecanizado. Es importante esta medida porque la pieza que vinculemos puede, si está mal ajustada, o que nos quede floja y se gire, o hacer trabajar la chaveta, que no es lo ideal, o que nos quede con mucho apriete y que a la hora del montaje provoquemos un desgarramiento del eje por arrastre, ¿sí? Bueno, 5, una zona de transición también, ¿sí? De un cambio de radio, de cambio de diámetro de eje. Los biseles, que son una parte importante. ¿Por qué? Porque estos biseles nos permiten a nosotros, primero que nada, si vamos a colocar un elemento ahí, acá también está el bisel, es
que se autocentre a la hora de colocarlo, ¿sí? Y por otro lado, evitar que esto quede filoso, ¿sí? Con una punta filosa, siempre hay que hacer el famoso chaflán para evitar que cualquier operario pueda lastimarse o cortarse por el filo que pueda provocar. Bueno, los chaveteros, ¿sí? Que los chaveteros tienen que estar calculados y bien logrados para evitar, vuelvo a repetir, los famosos concentradores de tensiones, ¿sí? Y darle la medida justa para que pueda trabajar sin problema, ¿sí? La chaveta en este caso, en un árbol, es una medida de seguridad. Si yo voy a colocar en ese árbol una polea o un piñón que va a estar clavado por interferencia, ¿sí? La interferencia o el contacto metal-metal que yo voy a tener entre el eje y la pieza va a ser lo que me va a absorber, va a ser lo que me va a absorber la torsión en este caso. Ahora bien, la chaveta es un elemento de seguridad y hay que calcularla el corte a la chaveta con el esfuerzo, pero no significa que tenga que estar trabajando. Siempre hay un elemento de ajuste en el medio. Por ejemplo, una hélice colocada en un eje portahélice, ¿sí? Que generalmente es cónico o cilíndrico. ¿Qué les parece a ustedes? La hélice. Cónico generalmente, ¿no? Cónico. Bien, claro. Un ajuste cónico, ¿sí? Eso se ajusta con un elemento que se llama una rasqueta, se va ajustando la hélice, como el bronce es mucho más blando que el acero del eje, lo que hacemos es ajustar la hélice. Ya en la clase que viene, cuando veamos línea de eje, ya vamos a ver un montón de fotos de esta partecita, del ajuste y de cómo trabajamos el mantenimiento. Pero básicamente, a modo de ejemplo, la hélice, en este caso, va a tener un ajuste por interferencia, va a tener el mismo cono, ¿sí? La hélice se clava en caliente, ¿para qué? Para que dilate, la coloquemos en el cono, la apretemos con la tuerca, y una vez que las temperaturas se normalizan, el ajuste que le queda entre las dos piezas es importante, ¿sí? Y eso es lo que hace que la hélice, perdón, gire solidaria al eje portahélice. El chavetero es una medida de seguridad. Por eso Prefectura te pide en cada mantenimiento un 80% de mínimo de contacto entre el eje y la hélice. Esto se hace con una prueba de contacto con una pasta que se llama azul de Prusia, se le pone al eje, se coloca la hélice y se ven los puntos que toca, ¿sí? Toda esa área pintada de azul que nos queda en la hélice después de hacer la prueba, en el área total, en el cálculo, nos te queda un 80% de superficie pintada de color azul, ¿sí? Para que sea un ajuste aceptable, ¿sí? Cuanto más azul tengamos, mejor va a ser. Significa que más ajustada va a estar esa hélice, ¿sí? Eso también se prueba en caliente, entonces se calienta la hélice, se presenta, No, saca y frío. no, se hace en frío. La prueba de azul de Prusia se hace en frío, ¿sí? O sea que después en caliente hay más penetración todavía. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué te da vos al calentarla? La posibilidad de que le des más apriete todavía. ¿Por qué? Porque en frío vos la ajustaste, pero en caliente la dilataste, ¿sí? La metiste dilatada. Cuando se normalizó la temperatura, que la hélice se enfrió, automáticamente, por ajuste por interferencia, ¿sí? Queda clavada en el eje.
Ahí llega casi un 100. Y después tenemos la tuerca que va en el fondo del eje, ¿sí? Para darle el apriete. Y después esa tuerca que ponemos va con un seguro, ¿sí? Para que no se pueda aflojar. Generalmente, vamos a ver, en los ejes portahélices, va una rosca derecha y una rosca izquierda, dependiendo del sentido de giro de la hélice o de la línea de eje, es como vamos a nosotros a hacer el roscado de la rosca de la tuerca de la hélice. ¿Para qué? Para que en cada giro, en vez de tender a aflojarse, se apriete, ¿sí? Bueno, y el 8, que es la zona de centraje, es una zona contigua a una zona de montaje con dimensiones ligeramente menores que la del montaje. Sería este caso. Si yo tengo acá, en este soporte, un rodamiento, y en este soporte de acá, otro rodamiento, cuando yo voy a colocar el rodamiento, lo que voy a hacer es mirar en la tablita de rodamiento, ¿sí? ¿Cuál es la medida que le toque dejar al eje para ese determinado elemento? ¿Sí? Entonces, me va a decir en la tabla de rodamiento, cuando hagamos rodamiento lo vamos a ver más puntualmente. Supóngase 50 milímetros más 0 más 0,5 milésimas, ¿sí? Entonces, cuando yo venga a poner el rodamiento ahí, esta zona de acá, ¿sí? Va a tener un diámetro ligeramente menor a la zona del clavamiento del rodamiento. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que el rodamiento no tenga que ir arrastrando esta zona que yo no necesito que vaya, sino que solamente se coloque en la posición que tiene que ir. Generalmente, y dependiendo de la solicitación, los rodamientos se pueden clavar también con temperatura, ¿sí? Hay elementos que sirven para calentar el rodamiento, por inducción o mediante una plancha de calor. Dilata un poquito el diámetro interior y se coloca, cuando se enfría queda clavado, o también por intermedio de un deslizante suave, un medida con medida, también se pueden clavar. Pero ya eso depende del tipo de rodamiento, ¿sí? Y de la solicitación que tenga el equipo. Bueno, y por último vamos a ver los materiales de los árboles, que algo charlamos, pero con esto ¿Y del material también tiene que ver? Perdón. Perdóname. No, es una consulta. ¿Del material también tiene que ver cuando uno quiere calentar para insertar un rodamiento? Porque me imagino que no todos los materiales se pueden calentar. ¿No es un aluminio o algo de eso? ¿Puedes decir cuando clavas el rodamiento en un eje? Calentándolo, para que luego cuando se enfríe quede clavado, ¿no? Sí, lo que vos estás calentando, el eje está a temperatura ambiente, ¿sí? Sea el material que sea, el eje está a temperatura ambiente. Lo que vos hacés calentando el rodamiento, que hay una tablita para calentarlo, vos no podés calentarlo a cualquier temperatura. ¿Por qué? Porque le derretí la grasa que tiene adentro. Si es un rodamiento blindado, lo dejás sin lubricación, etc. Hay un tiempo determinado y lo vas calibrando. Cuando vos pasó ese tiempo determinado y por tabla ya te aseguraste que el rodamiento dilató lo necesario para que vos puedas ingresarlo al sector, ¿sí? Después, una vez que lo colocaste, lo dejaste quietito ahí. Cuando normalizó la temperatura, automáticamente que se enfrió, ¿sí? Que los dos, el eje y el rodamiento, unificaron la temperatura y quedan con temperatura ambiente, ahí se produce el ajuste por interferencia. Perfecto. No había entendido muy bien el procedimiento. Gracias. Sí, preguntame, si tienen alguna duda, pregúntame, por favor. Bueno. Los materiales empleados para la construcción de los ejes deben distinguirse por las características de resistencia,
suficientemente alta, ¿sí? Pequeña sensibilidad a la concentración de tensiones, es importante eso también. La capacidad de poder ser tratados térmica y químicamente, dependiendo de la solicitación, dependiendo qué va a hacer ese eje, tener la posibilidad de hacer un tratamiento de endurecimiento, ¿sí? Ya sea todo el eje o en forma superficial. Y otro dato importante es poseer buena maquinabilidad, ¿sí? No es lo mismo mecanizar una fundición que un acero 1045, que un acero 1020, que un acero aliado tratado, que un acero aliado o que un acero inoxidable, ¿sí? Cada uno tiene su comportamiento al arranque de viruta, ¿sí? Y dependiendo del material, también cambia la herramienta que yo voy a utilizar para el mecanizado. Tomando lo anterior en consideración, es indiscutible que el material más empleado por su excelencia es el acero, ¿sí? Por ello, durante este curso serán tratados con exclusividad los árboles rectos de acero, para los cuales se brindan algunas especificaciones de materiales empleados. La selección de los materiales es una parte que integra el diseño de cualquier pieza de máquina. En determinados casos no se presta a este punto toda la atención que merece y hemos insistido sobre tan fundamental tema, recordando que antes de decidir por un material determinado, por sencilla y poca importancia que se le conceda a una pieza a construir, se elija el que reúne las características más apropiadas, ¿sí? O sea, tratar de elegir el material correcto. No ya solo por su resistencia, sino por su facilidad al maquinado, al tratamiento y especialmente también por el factor económico, ¿sí? Que puede influir notablemente en el costo de fabricación. Por tanto, ha de elegirse el más apropiado con todo detenimiento, ¿sí? A esto, por ahí traemos lo de la clase pasada, de que si ponemos un eje de acero inoxidable, o si ponemos un eje encamisado, si ponemos un eje de carbono. Fíjense que independientemente de los factores técnicos, el factor económico es un factor importante, ¿sí? Si yo tengo una bombita de agua salada, una bomba de achique de un barco, y estoy alistando el buque y tengo que comprar una bomba y tengo dos proveedores, y un proveedor me cotiza una bomba de acero fundido, de cuerpo de acero fundido, con turbina de bronce y eje de acero al carbono, ¿sí? Y el otro proveedor me da la opción de una bomba de fundición, ¿sí? Con el impulsor de bronce también, pero con un eje de acero inoxidable. Y al mismo precio, una que otra. Ahí el análisis es técnico, porque económico es igual, entonces si yo tengo que una bomba trabajo con agua salada, evidentemente voy a tratar de tirarme a la que tiene el acero inoxidable, porque sé que voy a tener una mayor vida útil que con un eje de acero negro, ¿sí? O acero de carbono, que va a tener un alto grado de corrosión, ¿sí? La resistencia y rigidez son factores claves siempre tomados en cuenta en la selección de un material, ¿sí? Cuánta resistencia tiene y cuánta rigidez. Igualmente importante es la confiabilidad relativa y la durabilidad de la pieza cuando se consideran alternativas posibles con respecto al material, ¿sí? Si yo tengo forma de ir jugando con los materiales a la hora del cálculo, bueno, va a haber un momento que voy a tener que definir por uno u otro en función de todas estas variables que estamos viendo, ¿sí? Bueno, para la selección apropiada de la composición del acero son fundamentales tres relaciones básicas. La número uno, todos los aceros tienen esencialmente el mismo módulo de elasticidad, ¿sí? El módulo E, el módulo del acero, es el mismo para todos. Entonces, el requisito decisivo del árbol o el eje es la rigidez. Como todos los aceros se comportan igual, debe seleccionarse el de menor costo, incluyendo los costos de fabricación.
¿sí? La número 2. El contenido de carbono casi por sí solo determina la máxima dureza que puede desarrollarse en el acero. El máximo potencial de dureza, según el contenido de carbono, puede llegar a estar cerca del 0,7%. Eso es mucho carbono, ¿sí? Por ahí sirve para un eje determinado, ya estamos hablando de mucha resistencia y a su vez al aumentar el contenido de carbono, recuerden que también aumenta la fragilidad. Esto significa que se puede aplicar un tratamiento térmico a las partes que forman con forma regular, relativamente pequeñas, hechas con acero simple de carbono para obtener esencialmente la misma dureza y resistencia que se lograría con los aceros de aleaciones más costosas, ¿sí? Acá está la posibilidad de que nosotros podamos comprar un acero aleado o apto para tratamiento térmico, ¿sí? Y realizarle el tratamiento térmico de dureza dependiendo de la solicitación, ¿sí? Si es un árbol de leva, donde yo sé que el camón de leva necesita una dureza determinada porque está en contacto todo el tiempo con el balancín, necesito que tenga un núcleo tenaz, ¿sí? Que no sea frágil, pero sí que tenga una resistencia al desgaste. Entonces, lo que hacemos en ese caso va a ser optar por un acero apto para tratamiento térmico, ¿sí? Puede ser un 4140, un 8620, ¿sí? Y poder hacer un tratamiento, por ejemplo, un cementado, ¿sí? O un carburado, pero generalmente un cementado le da mucha dureza superficial, ¿sí? Y dependiendo del tiempo de exposición de la pieza al carburo, ¿sí? Va a ser la profundidad de dureza que voy a tener en la superficie. Un cementado, tratamiento térmico de cementación, básicamente, se los comento rápido, es agregarle al acero en cuestión, ¿sí? Dentro de su red cristalina, más átomos de carbono. ¿Y eso cómo lo logro? ¿Cómo le doy más carbono a un acero? ¿Sí? Con carbón. Con carbón. Se coloca en un horno, se lo lleva a una alta temperatura, ¿sí? En una atmósfera controlada de carburo, ¿sí? Eso se compra, todo se compra en carbón vegetal, ¿sí? Y tiene limadura de hierro también. Son varias cositas a tener en cuenta a la hora del tratamiento térmico, pero se lleva la pieza arriba de los 1000 grados, ¿sí? Ese carbón, ¿sí? Se empieza a estar en suspensión y se deposita, ¿sí? En el material, entrando en su red cristalina, ¿sí? Después que yo hago el tratamiento de cementado, que sería la adquisición de carbono a la red, lo que se hace es un enfriamiento controlado, suave, y vamos a tener una pieza enriquecida en carbono, pero por ahora nada más que eso, una pieza, un acero aliado, supongamos un 8620, que sería un acero aliado con un 20,02% de carbono, enriquecido superficialmente en carbono. Superficialmente, ¿por qué? Porque el núcleo le voy a seguir teniendo tenaz y dependiendo del tiempo de exposición que yo tuve, le voy a estar dando a la superficie átomos de carbono. Una vez que yo tengo la pieza ya fría, vuelvo a hacer el tratamiento de template, que sería, digamos, que la pieza adquiera la dureza que tiene que tener. Para eso ya se eleva a la pieza a una temperatura de temple, que no recuerdo bien ahora cuánto era algo de 1600 grados, ¿sí? La dejo un tiempo determinado y después rápidamente
se la saca del horno, ¿sí? Voy a tener una curva de calentamiento, una permanencia, y después rápidamente una curva de enfriamiento que va a ser sacar la pieza del horno, ¿sí? En forma incandescente, color cereza, y enfriarla en un medio severo, como puede ser salmuera, o aceite de temple, o agua, pero el aceite de temple anda muy bien, y lo que hacemos es, básicamente, congelar toda esa red cristalina, ¿sí? Y queda la superficie del material enriquecida en carbono. Después, obviamente, que se termina el tratamiento, hay un revenido, que lo que hace el revenido es eliminar tensiones residuales por temperatura, ¿sí? Imagínense que la pieza pasa de estar a 1000 y pico de grados a temperatura ambiente, entonces hay muchos procesos de estrés de temperatura. Por eso el revenido a 250 grados por 4 o 5 horas hace que todas esas tensiones que la materia tiene se distensionen, ¿sí? Y ya la pieza nos queda apta para darle el rectificado final. Siempre, cuando se hace un tratamiento térmico, se coloca una probeta del mismo material, ¿sí? Y antes de sacar la pieza, lo que se hace es se saca la probeta, se le hace el mismo tratamiento, se la pule y se ve claramente en la superficie cuánto fue la profundidad en este caso del cementado. Por último, lo que se hace es hacer un control de dureza con un durómetro y tratar de ver si se logró la dureza esperada. Obviamente, si yo le hago un tratamiento de dureza a un eje, después la única que me queda es ya hacer un rectificado de la superficie, ¿sí? La pieza la preparé en el torno, le aproximé las medidas, la llevé a hacer el tratamiento térmico, ahí se produce alguna deformación, por eso la pieza está semi-terminada, ¿sí? Sobre todo a donde yo le di el cementado, que sería en este caso los muñones, y después lo tengo que rectificar a piedra porque la superficie queda muy dura para ser mecanizada. Pero bueno, básicamente todo este pequeño explicación era para, si definimos por un acero el carbono, ¿sí? Ver que tenemos variantes técnicas para lograr la mayor dureza, por ejemplo, superficial, en el caso de que tenga una solicitación como la del ejemplo. ¿Está? Bueno, y el tercer punto a tener en cuenta en este caso, ¿sí? Son los elementos de aleación. Manganesio, molibdeno, cromo, níquel y otros elevan la templabilidad del acero. Dependiendo en qué cantidades, vamos a saber qué tipo de material podemos, qué tipo de tratamiento térmico le podemos emplear. No todos los materiales podemos hacer el mismo tratamiento térmico, ¿sí? Un cementado, o un nitrurado, o algún otro tratamiento. Pero el material tiene que ser apto para tratamiento térmico, ¿sí? Un acero inoxidable es difícil que le hagamos un tratamiento térmico, ¿sí? Estamos hablando más de los aceros al carbono. Por lo tanto, el potencial de dureza y resistencia, el cual está controlado por el contenido de carbono, puede obtenerse por tratamientos térmicos menos drásticos usando dichos elementos de aleación, ¿sí? Básicamente lo que venimos hablando. Generalmente los árboles y los ejes son hechos de barras circulares de acero al carbono estirado en frío, ¿sí? Son usadas barras de acero aliado cuando se requieren tenacidad, resistencia al impacto y alta resistencia de materiales disponibles de modo comercial. En estos casos, los árboles y los ejes pueden tratarse térmicamente para obtener las propiedades requeridas. Cuando la resistencia al desgaste en la superficie es un factor muy importante, ¿sí? Puede usarse acero de cierto grado de carburación. Es el ejemplo que acabamos de dar. Sin embargo, para no aumentar el costo, el diseñador deberá tratar de usar un acero con bajo contenido de carbono si esto fuera posible. Y posteriormente garantizar un endurecimiento local o tratamiento térmico o termoquímico. Está claro que si nosotros al árbol que diseñemos
por cuestiones de diseño necesito soldarle una brida o algún elemento, ¿sí? Obviamente que voy a tener que trabajar independientemente de toda de las solicitaciones, con un elemento, con un acero apto para soldabilidad, ¿sí? O sea, hablamos de un acero que no tenga más de un 30%, como máximo 35% de carbono en su red, ¿sí? Por ejemplo, el 1045, que es un acero conocido, ustedes lo habrán escuchado, es un acero que tiene muy buenas propiedades mecánicas, pero no podemos hacer un tratamiento térmico, es muy complicado, por ahí no agarra lo que nosotros queremos, y a su vez, al tener mayor cantidad de carbono, también se vuelve más frágil, ¿sí? Las barras de acero estiradas en frío tienen las propiedades físicas superiores a las barras estiradas en caliente del mismo material, destacándose una mayor resistencia a la afluencia, a la fractura y a la fatiga, ¿sí? Fíjense que esto es importante a la hora de el diseño. Sin embargo, los valores de fatiga altos a veces son afectados por los esfuerzos residuales de tensión en la superficie que son causados por el estirado en frío, ¿sí? El estirado en frío, ¿qué significa? Que yo estoy deformando plásticamente la pieza y por ende, si se está deformando plásticamente, hay una herramienta que se llama endurecimiento por deformación, ¿sí? A medida que yo deformo, la superficie o la zona que esté deformando se vuelve más dura, ¿sí? Prácticamente es aconsejable que las características mecánicas de los aceros sean determinadas por el constructor y el proveedor mediante ensayo de materiales empleados y disponibles para la fabricación de los árboles, con la intención de conocer exactamente los valores límites de resistencia y realizar cálculos precisos de los coeficientes de seguridad. Básicamente, lo que hablamos en la clase pasada es, independientemente del certificado del proveedor, lo que diga, la composición química, etc., ver las propiedades mecánicas y nunca está de más en un cálculo de un árbol que no sea una línea de eje, hacer un ensayo. Obviamente, en una línea de eje sí, por sociedad de clasificación o por prefecturas, obligatorio que nosotros lo ensayemos, independientemente del certificado, ¿sí? Para verificar que el material que vamos a colocar es el material que dicen los certificados. Y acá una composición química de algunos aceros, ¿sí? En función de una designación, que esta es una sociedad, y cantidad de porcentaje de carbono que tiene, ¿sí? Hay muchas sociedades de clasificación, la norma SAE, la norma ISI, entre otras, que cada una tiene una nomenclatura diferente, pero siempre está la tabla de equivalencias, ¿sí? Para determinar si yo tengo un SAE 1045, cuál es equivalente en una norma alemana, como la ANSI o como la ASME o la que sea, ¿sí? Bueno, con todo esto que vimos hoy, chicos, terminamos la unidad número 1, que es árboles y ejes. Lo más seguro que por ahí, para que ustedes tengan algún conocimiento, les daremos algunos ejercicios prácticos con una ayuda guía, simplemente para que razonen cómo se calcula esto antes de entrar a lo que sería un cálculo de línea de eje que ya va a ir por sociedad de clasificación, ¿sí? Pero bueno, con esto lo que hacemos es terminar la unidad número 1, ¿sí? Y ya en la unidad número 2 vamos a entrar directamente en lo que es línea de eje. Línea de eje que va a abarcar absolutamente desde el cálculo, desde la sociedad de clasificación,
los tipos de bocina que vamos a tener dentro de un buque, los diferentes sistemas de lubricación, los diferentes bujes. Vamos a ver muchas fotos de falla, inspecciones, qué hay que hacer cuando desarmamos, ¿sí? Cuáles son los procedimientos a seguir a la hora de un desarme en la línea de eje. En definitiva, una linda unidad, un poquito más práctica que esta es un poco más teórica, por ahí la otra es un poco más entretenida, ya nos vamos a meter ya adentro del buque, y después que veamos línea de eje, vamos a seguir con la parte de cojinetes, rodamientos, etcétera, un poquito más adelante. Así que bueno chicos, con esto terminamos la reunión número 2.